Hola, ¿qué tal? Me gustaría que me dijeran si escuchamos, si escuchan y están viendo mi pantalla. Ok, gracias Jenny, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar el seminario. Espero que todos estén escuchando y también obviamente viendo nuestra pantalla. Eh, Les doy la bienvenida a este webinar. El día de hoy vamos a estar tocando el tema de lo que es la carta aporte, el complemento carta aporte y lo que es su aplicación en el sistema ASPEL-SAI. Yo soy el licenciado Jaime Tinoco. Les comento que al final de la sesión tendremos un espacio para preguntas y respuestas en donde ustedes podrán hacernos llegar sus inquietudes y con mucho gusto trataremos de despejarlas y pues dejarles claro los temas que vamos a tratar el día de hoy. Ok, vamos a comenzar. Como ustedes saben, desde el 1 de enero, la autoridad pues nos pidió o nos exigió que hiciéramos cartaporte cada vez que nosotros hagamos traslado de mercancías de un punto hacia otro y que inclusive esta cartaporte tenía que llevar pues también su complemento digital. La cartaporte cabe señalar que ha existido desde 1993 como un documento oficial, pero hasta el día de hoy, o bueno, más bien hasta el 1 de enero, la autoridad definió que tenía que ser ahora ya también en forma digital, o sea, a través de un XML timbrado, y por lo tanto, pues esta obligación entró en vigor desde esta fecha. Esto se aplica tanto a personas físicas como morales y que tienen que trasladar mercancía de un punto hacia otro eh, sin que necesariamente exista lo que es la enajenación de la mercancía, o sea, la venta. Esto quiere decir que al final de cuentas yo puedo trasladar mercancía de un lugar a otro, no necesariamente porque yo se la estoy vendiendo a alguien, sino porque al final de cuentas yo estoy haciendo un traslado que puede ser, por ejemplo, entre mis sucursales. En esta parte, pues no existe precisamente la enajenación de la mercancía y por lo tanto, pues yo necesito una carta aporte, pero no porque yo estoy vendiendo la mercancía. El complemento carta aporte es un documento digital que contiene un conjunto de información y bien de los bienes y mercancías, el origen, el destino, vehículos y medios de transporte que se utilizan para trasladar mi mercancía. Esto está contenido en el artículo 29, tercer párrafo y 29A del Código Fiscal de la Federación, que es desde el sustento legal donde se plasma en la obligación de emitir una carta aporte cuando yo haga traslado de mercancías. Entonces tenemos dos partes. Uno es la carta aporte, que ya existía, repito, ya existía de por sí, e inclusive también ya existía en forma digital la carta aporte, pero ahora la autoridad nos dice que aparte de mi carta aporte tengo que tener un complemento de carta aporte. Esto es que yo le tengo que poner a mi carta aporte eh, extra el complemento. Este complemento es muy similar al complemento de comercio exterior, al complemento de donatarias, en donde pues yo le digo a la autoridad información que me pide o que me está solicitando en este momento. Esto es bueno aclararlo porque muchas personas piensan que el complemento carta aporte es lo mismo que carta aporte y no necesariamente debe ser así. Sin embargo,
los dos documentos o los dos, sí, los dos documentos van ligados uno con el otro. Aquí vemos claramente en el esquema que precisamente yo tengo mi carta aporte de traslado y dentro de mi carta aporte de traslado, pues yo debo de meter o debo de incluir mi complemento de carta aporte. En el caso de las personas físicas o morales que se dedican al servicio de traslado de mercancías, llámese flete, entonces lo que está haciendo mi carta aporte, está haciendo acreditar la pertenencia de la mercancía, o que la mercancía de dónde viene. Y en el caso de los transportistas, bueno, acredita que se está prestando un servicio de traslado de estas mercancías, obviamente por el territorio nacional. Cuando se trata de una operación de comercio exterior, porque yo puedo trasladar mercancías por el territorio nacional y a lo mejor las estoy trasladando hacia Miami en forma terrestre, pues bueno, yo necesito un complemento de carta aporte, pero con alguna información adicional referente a lo que es comercio exterior. Y repito, esto es tanto para personas físicas como para personas morales. Y tenemos dos partes, carta aporte de traslado y lo que es el complemento carta aporte. Como les comentaba, pues a partir del 1 de enero del 2022, la obligación de emitir la carta aporte con su respectivo complemento empezó en su vigencia. Pero la autoridad nos dio hasta el 31 de marzo para que se pueda aplicar esta carta aporte o se pueda emitir esta carta aporte se puede decir que con errores, sin que yo tenga ningún problema con la autoridad o que me vayan a multar o me vayan a sancionar porque mi carta aporte esté mal emitida. De hecho, es un periodo de transición que le llama la autoridad, en donde yo puedo pues emitir carta aporte e ir poco a poco afinando los detalles de la misma para que pasado el 31 de marzo, el 1 de abril, yo siga emitiendo mi carta aporte, pero ahora sí ya sin los errores que a lo mejor estuve cometiendo anteriormente, porque ya en ese momento sí la autoridad ya me podría sancionar o multar si tengo yo alguna carta aporte emitida con algún error. Cabe señalar que muchas empresas y muchas personas físicas piensan que la obligatoriedad empieza el 1 de abril y que del 1 de enero al 30 de marzo yo puedo emitir o no mi carta aporte, pero esto no es cierto. En realidad, yo tengo que emitir mi carta aporte desde el 1 de enero, aún con errores, y a partir de abril la tengo que seguir expidiendo, pero sin errores. Esto es muy importante porque se ha suscitado una serie de malos entendidos y mucha gente pues está cayendo en el error de no emitirla pensando que hasta abril empieza la obligación. El único problema que también hemos tenido, porque ya lo hemos tenido con algunos de nuestros clientes, es que básicamente pues ya la autoridad los ha estado deteniendo y exigiéndoles su carta aporte en su momento y bueno, ya han tenido ya algunos problemas con la autoridad. La información adicional que contiene, en este caso, nuestra carta aporte, es todo lo que referente a cómo, quién y de dónde y a dónde estoy trasladando mis mercancías. Aunque también, si yo estoy trasladando mercancías en forma local, en camiones o en vehículos ligeros menores a C2, en este caso, el catálogo del SAT nos dice que los vehículos tipo C2 son camiones unitarios con 2 llantas en el eje delantero y 4 llantas en el eje trasero. Entonces, si yo estoy trasladando mercancías con un vehículo con una configuración diferente a esta y lo estoy haciendo en forma local, pues no estoy obligado yo a emitir un CFDI de traslado
o ingresos con complemento carta aporte. Pero también hay que tener en cuenta que siempre y cuando yo no transite por vías federales, o al menos transite yo durante los primeros 30 kilómetros en una ruta federal, pues yo no estoy obligado tampoco a llevar o emitir una carta aporte con su respectivo complemento. Y de hecho ahí tienen ustedes la liga en donde pueden checar o verificar cuáles son estas vías federales, porque de hecho pues muchas personas nos han estado preguntando sobre este tipo de vías federales. Básicamente son las carreteras y autopistas federales. Pero bueno, ahí tienen la liga en donde ustedes pueden consultar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el catálogo de las vías federales para que ustedes lo tengan muy claro. Algunas personas nos dicen que, por ejemplo, si aquí en la Ciudad de México el periférico es una vía federal. Bueno, no es una vía federal, pero pasando lo que es del lado del Toreo, que se convierte en Boulevard Manuel Ávila Camacho, en ese momento ya se convierte en federal. Entonces es necesario que ustedes consulten en esta liga cuáles son las carreteras federales para que tengan claro y no tengan ningún problema en identificar cuál es la vía federal. Otro ejemplo podría ser que si yo estoy en Naucalpan y voy a entregar mercancías a Izcalli, pues si yo me voy por alguna vía federal, que puede ser, por ejemplo, no sé, el Boulevard Manuel Ávila Camacho o en su defecto la vía mexiquense, pues a lo mejor ahí sí tendría que emitir yo una carta aporte, pero si me voy por los caminos locales, pues no tendría que emitir una carta aporte. Y también tendríamos en cuenta que si mi camión es un camión que tiene una configuración menor al camión unitario C2, pues tampoco tengo que emitir yo una carta aporte. Algunos clientes también nos han preguntado qué pasa si yo llevo mercancía, por ejemplo, no sé, una serie de computadoras, laptop, pero las llevo yo en la cajuela de mi auto. Bueno, aquí en este caso, pues ustedes no tendrían que emitir una carta aporte, porque de acuerdo a esto, su vehículo no es un vehículo de carga y por lo tanto la autoridad no tendría por qué molestarlos o detenerlos. Los podrían detener por alguna infracción o por alguna falta que ustedes cometan, pero no porque no lleven carta aporte, porque al final de cuentas su vehículo, que es un vehículo particular, un coche, un auto, no es un vehículo de carga. Otra de las circunstancias es que hay que tener muy claro que la única autoridad que está facultada para exigirnos o pedirnos la carta aporte es la Guardia Nacional, la Policía de Tránsito local, la Policía Municipal o estatal no están facultadas para exigirnos o pedirnos la carta aporte. De ahí que si me para una persona de tránsito en mi vehículo particular, llámese auto, pues bueno, me va a parar por lo que ustedes quieran, menos para pedirme una carta aporte porque ellos no están autorizados y facultados para pedirla. Pero bueno, al final de cuentas, de acuerdo a esta regla, yo no tendría por qué emitir una carta aporte. Claro que si yo llevo mi vehículo cargado hasta el máximo, obstruyendo la visibilidad del mismo y demás, pues me van a parar, pero no porque no lleve cartaporte, sino porque finalmente estoy cometiendo una falta de tránsito al momento que estoy moviendo mercancías en un auto que no está facultado para lo mismo, pero no por la cartaporte. Entonces eso es muy importante, ¿no? Que ustedes pueden llevar en su vehículo pues alguna mercancía pequeña o que no tenga ningún problema y no tengan que llevar una carta aporte. Pero al final de cuentas sabemos que en la carretera pues ya pasan muchas cosas, pero sí, sí hay que tener claro esto de que solamente la Guardia Nacional es la única facultada para exigirnos nuestra carta aporte. Bueno, existen dos tipos de carta aporte. La carta aporte de traslado y la carta aporte de ingresos. En cada una de ellas, pues tiene una connotación un poco diferente y se aplica para diferente tipo de traslado de mercancía. Vamos a ver primero la carta aporte de traslado.
En este caso, la carta aporte de traslado, pues es un documento digital por internet, llámese CFDI, que se emite o se realiza para yo amparar el traslado de mercancías en el territorio nacional y que puede incorporar inclusive el complemento carta aporte en su caso. O sea, no necesariamente lo podría llevar o no. Y en este caso estamos hablando de que tal vez yo estoy trasladando mercancía propia por mis propios medios a mi sucursal. Yo estoy aquí en la Ciudad de México, en el área de Vallejo, y de hecho voy a mover mercancía a mi sucursal que está en Iztapalapa. Bueno, pues yo no necesito emitir carta aporte de entrada, y aparte, pues yo lo estoy yo trasladando por mis propios medios. Ahí en este caso, tal vez solamente tendría que emitir una carta aporte de traslado, simple y sencillamente para, para que se verifique la autenticidad de la mercancía o el origen de la mercancía, pero no necesariamente porque yo la estoy transportando por alguna vía federal. Entonces, en este caso, repito, si yo estoy trasladando mercancía propia, no la estoy vendiendo, y yo lo estoy haciendo también con mis propios medios, con mis propios vehículos, entonces yo tengo que hacer una carta aporte de traslado. Sin embargo, la carta aporte de ingresos sí es un documento en el cual estos documentos la debe de emitir el transportista, llámese el fletero o la empresa que yo contrato o que yo pueda contratar para que me haga este traslado de mercancía. En este escenario, pues quien la debe de emitir o la debe de realizar es el transportista, la persona o la empresa que yo estoy contratando para que me traslade mi mercancía. Y esto es lo siguiente, a lo mejor aunque yo tenga que llevar mercancía que es propia de mí y que no la estoy vendiendo, pero tengo que trasladarla de la Ciudad de México a la ciudad de Puebla. En este caso, yo puedo contratar a una persona porque a lo mejor mis vehículos propios no me permiten llevar un volumen mayor de mercancía, pues yo puedo contratar a un transportista para que me haga el servicio de transporte de esta mercancía. Y en este momento, el que tiene que emitir la carta aporte es el transportista. Y yo tengo la obligación de informarle a este transportista qué es lo que va a transportar para que él lo incluya en su complemento de carta aporte y me emita la carta aporte con el complemento respectivo. Entonces, cuando se trata de una carta aporte de traslado, es porque yo estoy trasladando, moviendo mercancías propia a bisucursales o algún otro lado, pero no que no necesariamente lo estoy vendiendo. Ahora también se puede dar el escenario de que sí estoy vendiendo yo la mercancía y yo la voy a entregar al cliente en sus oficinas. Si yo la voy a entregar al cliente en las oficinas, por ejemplo, no sé, de Querétaro o en su planta de Querétaro, entonces yo tendría que emitir la carta aporte porque yo soy el que estoy trasladando la mercancía y en este caso, pues sí, está existiendo la enajenación de un bien. Y en el caso de la carta aporte de ingresos es porque yo necesito mover mercancía, pero estoy contratando a un tercero, a un transportista, y entonces el transportista es el que me tiene que emitir la carta aporte en este momento para que él pueda trasladar esta mercancía. Bueno, una vez definido estos detalles, vamos a ver cómo se configura nuestro Aspel SAI 8.0 para poder emitir esta carta aporte. Primero lo que tengo que hacer es que tengo que emitir o tengo que llenar un catálogo de figuras de transporte. Entonces yo en mi SAI me iría a lo que es el módulo de ventas y en el icono de figuras de transporte me aparecerán estas ventanas y en donde yo tengo que empezar a capturar o registrar en este caso los choferes o el chofer
que va a transportar la mercancía o que se va a llevar el vehículo donde se va a transportar esta mercancía. Como se pueden dar cuenta, pues hay que poner el RFC. El RFC del chofer debe ir con todo y su homoclave, porque de hecho, si no se pone así, la carta aporte no les va a timbrar. El número de licencia, su nombre completo, y en el caso del domicilio, pues bueno, aquí tengo que decirle de qué país, código postal y estado. Y en este caso, cabe señalar que al momento de que yo pongo el código postal del domicilio de mi chofer, automáticamente me va a aparecer el municipio y localidad y yo tengo que llenar todos los demás datos. Eh, de hecho, hay que tener en cuenta que los datos que están con un puntito naranja a su izquierda son los datos obligatorios que yo tengo que llenar para que pueda yo tener mi carta aporte sin ningún problema. Entonces, en ventas y figuras de transporte, yo tengo que ir registrando lo que son mis choferes. Posteriormente, tengo que requisitar lo que es el catálogo de autotransportes, llámese en este caso vehículos o camiones que yo tengo para realizar el transporte de la mercancía. Entonces, en este caso en mi SAI me tendrá que ir a ventas, autotransportes y empezar a requisitar la información. Como se pueden dar cuenta, la máquina nos pide lo que es el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el número de permiso, que son dos cosas diferentes. El permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se refiere al tipo de vehículo que yo estoy utilizando para transportar mi mercancía, que puede ser vehículo ligero de carga o vehículo particular de carga, ¿cómo se llama? Eh, autocamiones o camiones de carga, etcétera, ¿no? Y el permiso es un permiso que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que yo pueda realizar el transporte de mercancía o yo pueda cargar mercancía. Aquí hemos tenido algunos problemas con nuestros clientes porque la mayoría, por desgracia, no tiene este permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tienen sus vehículos, aunque son a lo mejor vehículos ligeros, pero de carga, los tienen registrados como autos o como vehículos particulares, no necesariamente de carga. Entonces, obviamente, si yo lo tengo registrado como un vehículo particular, yo tengo que solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una autorización para poder llevar carga. Y aquí se ha suscitado la polémica porque muchos choferes pues, nos han dicho, bueno, es que de por sí el vehículo es de carga. Sí, sí, y no hay problema, el vehículo propiamente es de carga, pero la tarjeta de circulación está registrada como vehículo particular y los vehículos particulares no están autorizados a llevar carga. Entonces, en este caso, pues solamente tenemos, la verdad, una empresa que nos ha proporcionado este permiso y yo sí les recomendaría que ustedes chequen la documentación que tienen en sus empresas, porque si ustedes no tienen este permiso a partir del 1 de abril, tendríamos un problema o van a tener un problema porque estarían emitiendo una carta aporte con errores y entonces ahí estarían ustedes pues podrían sancionarlos o podrían multarlos. Por ahorita hemos puesto un número de permiso genérico que con esto nos ha servido y hemos podido timbrar las cartas aporte, pero repito, después del 1 de abril necesariamente se necesita un número real de permiso para carga de mis vehículos. La configuración vehicular se refiere al tipo de vehículo, por ejemplo, lo que les decía del C2, que son 2 llantas, eje delantero, 4 llantas, eje trasero, 4 llantas, eje delantero, 4 llantas, eje trasero, tractocamión y lo demás, ¿no? Todos los demás vehículos. De acuerdo al tipo de vehículo que yo tenga, pues ahí tengo un catálogo que nos va a aparecer y que yo puedo seleccionar. También tengo que poner la placa del vehículo, el año de modelo del mismo y también la aseguradora. O en este caso, pues se infiere que de estos vehículos pues ya están asegurados y tengo que poner el nombre de la aseguradora y el número de póliza de la misma, porque bueno, de por sí es una obligación que si se transita en una carretera federal tengo que llevar yo un seguro
tanto para mi auto como para mi vehículo de transporte, pues bueno, en este caso, pues ustedes ya deben de tener esta información y básicamente nomás se tienen que registrar. En el caso que ustedes estén transportando mercancía peligrosa, por ejemplo, llámese ácido o no sé, a lo mejor un tipo de explosivo, entonces aquí en este caso sí también debe haber una aseguradora de medio ambiente y también una póliza correspondiente. Y entonces yo puedo tener dos seguros. El seguro normal que ampara lo que es el vehículo contra daños de terceros y algunas cosas más, y el seguro contra daños al medio ambiente con su respectiva póliza. Si yo llevo remolques, en este caso puedo tener mi camión y mi camión lleva un remolque, también tengo que registrarlo o debería de registrarlo, y en este caso también hay un catálogo de diferentes tipos de remolques, basta con identificar cuál es mi tipo de remolque, la placa, porque estos remolques llevan una placa o están registrados con una placa de circulación también, se registra la placa y bueno, ya con eso ya tendría dado de alta mis transportes o mis vehículos. También tendría que yo irme a mi catálogo de clientes y en el catálogo de clientes, en la pestaña de fiscales, de sus datos generales, entonces yo tengo que irme al botón de cartaporte y en este botón tengo que registrar lo que es la dirección destino, que no necesariamente puede ser la dirección fiscal de mi cliente, porque yo puedo tener la dirección fiscal de mi cliente aquí en Miscuac, pero sus bodegas en donde yo entrego la mercancía o donde se entrega la mercancía pueden estar en Vallejo. Y entonces yo tengo que registrar aquí, en este caso, pues la dirección en donde se va a hacer la entrega de la mercancía de mi cliente. Si mi cliente tiene diferentes sucursales en diferentes estados y yo entrego en diferentes partes de la República, pues bueno, en este caso yo pondría en el cliente, pondría la dirección que sea más frecuente. ¿Por qué? Porque es la que más se usaría. En el momento de que yo esté llenando mi carta aporte con estos datos, ya al momento de emitirla, yo puedo cambiar los datos y poner alguna otra dirección. Pero si es la que más utilizo, pues yo pongo en este caso la que utilizo y como se pueden dar cuenta, lleva lo que es el RFC, el nombre de la empresa. En el número de identificación y registro fiscal, tanto como la residencia fiscal, solamente van requisitados si mi cliente es una persona extranjera o una empresa extranjera. Dado el caso de, si no es el caso, esto no lleva ningún dato. De hecho, no lo pongan porque no van a tener problemas al timbrar su cartaporte. Tengo que poner de qué país, el código postal, automáticamente me aparece alguna información, la verifico, la corroboro y pues procedo a grabarlo. Entonces, también en el cliente tengo que poner la dirección en donde normalmente entregamos la mercancía. También, además de todo esto, en mi Aspelsai me tengo que ir a lo que es la configuración general del sistema y en la configuración general del sistema tengo que dar de alta también lo que es la serie con la que yo voy a timbrar estas cartaportes. Esto es, yo tengo una serie de facturas, tenemos una serie para notas de crédito, tenemos una serie para remisiones, y por lo tanto también tengo que dar de alta una serie para lo que son mi cartaporte. En este caso, pues nosotros hemos optado por poner Seporte como nombre de la serie. Ustedes pueden poner el que más les agrade. Recuerden que la serie básicamente es solamente un dato administrativo, porque lo que realmente importa a la autoridad es el folio fiscal y no necesariamente la serie con la que yo estoy timbrando mis documentos. Es una serie interna administrativa. ¿Qué puede ser? Seporte, no sé, alguna otra combinación de letras que ustedes identifiquen que es cartaporte, pero yo me tengo que ir precisamente a lo que son documentos, cartaporte y ahí darlo de alta. Esta serie, se puede personalizar o no. Si ustedes la personalizan, pues bueno, tienen que meter lo que es los datos de la empresa y también del vehículo y del chofer. Hemos tenido algunos problemas con esta personalización y yo personalmente les recomiendo que no la personalicen. Si la personalizan, es para que yo no tenga que meter nuevamente, por ejemplo, la información de la empresa origen, que yo sé que sería la mía,
pero hemos tenido, repito, algunos problemas con la personalización de la serie y yo personalmente no las personalizo y pues esto nos ha dado resultados y sin ningún inconveniente. Bueno, vamos a ver cómo se emite ahora la carta aporte, en este caso primero de lo que es de traslado. Bueno, para emitir una carta aporte de traslado me tengo que ir al módulo de ventas, al módulo de carta aporte y ahí en esta parte vamos a darle agregar. Una carta aporte de traslado puede venir de factura o de remisión. En el caso de que yo estoy vendiendo la mercancía y yo la estoy transportando a las oficinas de mi cliente o a la bodega de mi cliente con mis propios vehículos, entonces yo tengo que hacer una carta aporte de una factura. Es como si yo hiciera la factura de una cotización. La máquina lo que va a hacer es que va a jalar la información de la factura y va a llenar o prellenar mi carta aporte con lo que yo le estoy vendiendo a mi cliente. En el caso de la carta aporte que viene de una remisión, ahí sí no hay una venta, pero sí estoy yo trasladando mercancías y puede ser que la estoy trasladando entre lo que son mis sucursales. Tenemos el caso de uno de nuestros clientes que se dedica a lo que es prestar el servicio de estructuras metálicas para eventos, en donde se cuelgan los bocinas, reflectores y demás. Pero bueno, no vende la estructura, sino él presta el servicio de renta de estas estructuras, más, pero sin embargo las tiene que trasladar, obviamente, y en este caso, pues ellos lo hacen a través de una carta aporte de traslado o remisión, porque no la está vendiendo, pero sí la necesita trasladar de un punto a otro. Y me han preguntado que si entonces en este caso necesitan una carta aporte para hacer el traslado, para entregar las estructuras en donde se van a rentar, que puede ser en otro estado, y después necesitan otra carta aporte para el regreso de estas estructuras. Y esto sí, o sea, en realidad lo tienen que hacer de esta manera, porque aunque sean sus propias, no estén vendiendo la mercancía, están moviendo la misma de un lado a otro en carreteras federales, por lo tanto necesitan una carta aporte para llevarla y una carta aporte para regresarla a su empresa. Entonces, repito, cuando se trata de que yo vendo mi mercancía y la entrego a mi cliente, hago una carta aporte de traslado factura. Y cuando yo solamente la estoy moviendo entre mis sucursales o en el caso del que les acabo de mencionar, pues hago una carta aporte de traslado remisión. Cuando yo le digo a la máquina que es de una factura o de una remisión, me pasa lo que es el enlace de documentos y en este momento la máquina me pregunta el número de mi cliente y una vez que yo le doy este número, pues aparecen yo puedo buscar los documentos y aquí es donde yo busco la factura o la remisión para que jale la información a lo que es mi carta aporte. Una vez que yo hago eso, pues la máquina ya me prellena mi carta aporte. En este caso, cabe mencionar que no necesariamente el lugar de lo que es la entrega, si yo es mi sucursal o yo la estoy rentando la mercancía y la traslado y después la voy a regresar a mi fábrica o a mis instalaciones, yo puedo utilizar lo que es el RFC genérico, porque en realidad pues no lo estoy vendiendo. Solamente cuando se trate de una venta y si yo lo estuviera jalando de una factura, pues aquí aparecerían los datos de mi cliente con su RFC correcto. En este caso, pues se infiere que estoy haciendo una carta aporte de traslado de una remisión. Y en el momento que yo ya tengo mi prellenada mi carta aporte, le tengo que dar en el icono de carta aporte, que lo tenemos ahí señalado, y me aparece la ventana en donde yo tengo que empezar a requisitar la información de la factura, de la mercancía que estoy trasladando. Por ejemplo, en este caso me dice que si es transporte internacional, le digo que no, a menos que si sea transporte internacional, o sea que yo lo estoy transportando de México a Colombia o de México a Guatemala, y entonces en este caso, pues yo tengo que meter alguna información extra de la entrada y salida de la mercancía. Tengo que proporcionar la distancia recorrida desde el punto de origen al punto de destino.
Mucho nos han cuestionado de que, pues, ¿a poco se tiene que poner exactamente la distancia? Bueno, es muy difícil, pues, obviamente, poner distancias muy exactas porque bueno, hay maniobras y demás, pero bueno, si ustedes consultan en Google Maps y van y le dicen que van a ir a cierto lugar, pues ahí les ponen más o menos la distancia recorrida. También nos han comentado que, bueno, oye, ¿qué pasa si yo pongo 189 y de repente en la carretera nos hacen un desvío? Yo me tengo que desviar, me tengo que ir por otro lugar, entonces ya no son 189 kilómetros, a lo mejor ya son 250 kilómetros. Bueno, ahí en este caso estamos en un momento en que pues hay una justificación por lo cual la distancia recorrida no corresponde con mi cartaporte, porque, pues, porque hay un desvío de carretera y entonces pues está justificado. Pero bueno, en teoría yo nomás debo de poner lo que podría ser la distancia recorrida promedio del lugar de origen al lugar del destino. También tengo que poner lo que es el origen y el destino de la mercancía, y en el origen y el destino tengo que poner el nombre de la empresa que está haciendo el traslado, llámese el propietario de la misma o en su defecto a lo mejor el transportista, y el destino, pues a dónde van a entregar esta mercancía. En este caso del origen y destino también se incluye la hora de la fecha y hora de salida y la fecha y hora de llegada de la mercancía al lugar destino. También nos ha preguntado, bueno, ¿y qué pasa si yo me retraso y a lo mejor no llego a las 2 de la tarde, como bien dice mi cartaporte? Yo ya llegué a las 3 de la tarde porque hubo una manifestación y estuvo ahí cerrada la vía y yo no pude pasar. Bueno, obviamente, repito, hay justificaciones que la autoridad pues no puede evadir porque, bueno, se están dando en su momento, pero bueno, son datos, se puede decir que no tan exactos, pero que sí dan una idea de cuánto es el kilometraje y desde cuándo salgo, a qué horas y cuándo llego y cuándo voy a entregar la mercancía. Son datos aproximados hasta cierto punto. También al momento de que yo hago mi cartaporte, lo que hace la máquina es que me suma todas las mercancías, me pone el total de las mercancías, el peso bruto de las mismas, porque cada uno de estos mercancías en mi inventario, yo tengo que poner cuánto pesa cada una de estas mercancías. Y lo que hace el SAI es que multiplica el número de unidades de esta mercancía por el peso unitario de cada una y me saca el peso total que yo estoy trasladando o estoy cargando, que en este caso, bueno, es un peso bruto de 372 kilogramos. Normalmente es una unidad de peso. La mayoría está en kilogramos porque es normalmente lo que se transporta, puede ser toneladas, pero en este caso, bueno, estamos hablando de kilogramos. Bueno, y una vez que yo hago todo esto, pues también ya empiezo a llenar toda la información de mi catálogo. Yo ya tengo mi vehículo, no basta irme a lo que es la placa vehicular, seleccionar mi vehículo, y en este momento, pues la máquina, pues lo que va a hacer es llenar todo esto. Aquí en esta pantalla, bueno, vemos cómo se llena el origen y cómo se llena el destino. Tenemos, por ejemplo, el origen en la Ciudad de México, perdón, en el país de México, y va de Tlaxcala a México, ¿no? Al Estado de México. Tengo los datos de la empresa origen y los datos de la empresa destino, que en este caso pueden ser los mismos, porque puede ser que sea mi sucursal a donde yo lo estoy trasladando, la fecha y hora de salida, la fecha y hora de llegada, el país de origen, que en este caso es México, los códigos postales de la dirección origen y de la dirección de destino, estado, municipios y demás. En el caso de la figura de transporte, pues yo ya tengo llenado o prellenado mi catálogo de figuras de transporte, que en este caso son mis choferes o los choferes, y pues bueno, aquí ya más selecciono el tipo de figura, el nombre de mi chofer, y ya tiene incluido su domicilio, y con esto pues ya estaría requisitada parte de lo que es mi cartaporte. Una vez que yo tengo registrado o requisitado todo esto, procedo a timbrarla, y si todo está correcto, pues bueno, la máquina ya hace el timbrado de mi cartaporte, y más o menos pues nos aparecería algo como esto, en donde viene mi folio, que se trata de una cartaporte, el origen, el destino, la fecha y hora de llegada, la fecha y hora
de llegada al destino, el nombre del chofer y la relación de mercancías que yo estoy trasladando, y al final, aunque aquí no se ve, pues la máquina me pone el peso bruto total de las mismas. Nos han comentado que qué pasa si, por ejemplo, yo tengo aquí registrado a un chofer y sucede que porque el viaje es muy largo y a lo mejor yo no, yo llevo un ayudante, que es muy normal que se lleve un ayudante. Bueno, también aquí en este caso, si se trata de que ustedes llevan un ayudante y que también él va a manejar la unidad, pues también tiene que estar registrado en la carta aporte, porque finalmente cuando los pare la autoridad, que repito, en este caso solamente la única autoridad facultada es la Guardia Nacional, en este caso, pues bueno, sí les van a pedir su número de licencia, que debe de coincidir con el número que lleva en la carta aporte. Entonces ahí no se vale que yo registre un chofer y que el ayudante lo lleve y que no esté registrado en mi carta aporte, porque yo ya me metería yo en algún problema. Otra de las circunstancias es que los servicios no se incluyen en las cartas porte. Entonces, aquí en este caso, pues yo solamente puedo meter en la carta porte mercancía propiamente dicha, productos, no puedo meter servicios. Los servicios al momento de que no se inventarian y no son físicos, pues obviamente no se pueden relacionar en una carta porte. En el caso de la carta aporte de ingresos, lo que yo tengo que hacer es irme a mi módulo de ventas, hacer la factura por el servicio de transporte, porque en este caso se supone o se está infiriendo que yo soy una empresa transportista y yo estoy haciendo la factura del servicio de trasladar mercancía de mi cliente de un lado a otro. Entonces yo tengo que hacer mi factura, yo transportista, hago mi factura del servicio de flete y en la factura también tengo yo el icono de carta aporte y aquí es en donde yo requisito también la información de lo que estoy trasladando, origen, destino, chofer y demás, y inclusive la mercancía que yo estoy manejando. Esta mercancía, esta información me la tiene que dar mi cliente, porque yo voy a transportar su mercancía. Yo no sé qué me voy a llevar, por así decirlo, pero él me tiene que dar esa información porque en mi carta aporte yo tengo que poner la relación de mercancías. Esta relación de mercancías se hace la captura manual y una por una. Nos han preguntado qué pasa cuando son, no sé, infinidad de productos. Bueno, no hay de otra más que requisitar y llenar todas las mercancías que yo esté trasladando. No hay manera de importar esa información de un Excel, por ejemplo, que me dieran una hoja de Excel con la relación de mis mercancías que yo voy a transportar. No hay manera de importarlo por el momento a lo que es esta parte. Y entonces aquí tendría que yo meter una por una las mercancías que yo transportista voy a llevar por cuenta de mi cliente de un lugar a otro. Y entonces la carta aporte de ingresos, la única diferencia es que ahí sí yo soy transportista, estoy haciendo una factura de servicio de flete o transporte y lleno la información de la carta aporte de lo que yo estoy transportando o lo que yo voy a transportar. Esa es la única diferencia con la de traslado. La de traslado, pues en este caso no es una factura en donde se preste un servicio, sino que yo estoy moviendo mercancía de un lado a otro, ya sea en mis sucursales o porque yo vendo la mercancía, pero se la entrego al cliente, pero no es por la factura del servicio. Y aquí sí, aquí es la factura del servicio y con su complemento carta aporte de lo que yo estoy trasladando. Pues bueno, hasta aquí es esta información. Tratamos de hacerlo lo más rápido y lo más conciso posible para que ustedes tengan a la mano estos datos. Si gustan, podemos pasar a lo que es la sesión de preguntas y respuestas. También, obviamente, les ponemos a su disposición nuestro correo electrónico que está ahí en la pantalla para que también si gustan nos pueden hacer llegar ahí sus inquietudes o también les invitamos a checar nuestro canal de YouTube y también nuestra página de Facebook en donde ustedes también pueden encontrar información valiosa al respecto.
Esto es todo en cuanto a la carta aporte. No sé si tengan alguna duda. Pueden ustedes en la parte de abajo de su panel de control, ahí tienen la sección para preguntas y con mucho gusto pues podemos empezar con esta sección de preguntas y respuestas. Parece que no tenemos ninguna pregunta. Los invito nuevamente a que si tienen alguna inquietud, pues nos la hagan llegar. Bueno, aquí en este caso nos está preguntando el señor Oscar Hernández, que nos pregunta sobre el tema del remolque. Veo que en el campo obligatorio, el campo es obligatorio porque tiene los puntos naranjas. ¿Qué debo poner si no manejo remolques? Bueno, si su vehículo o transporte no tiene remolques, no se debe de llenar. Aquí en este caso sí hay que cuidar que la configuración del catálogo del tipo de vehículo debe corresponder a un vehículo que no utiliza remolques, porque de acuerdo al catálogo del SAT hay vehículos que llevan necesariamente remolques. Si yo selecciono del catálogo de tipo de vehículos un vehículo que tiene remolques, necesariamente tengo que llenar la parte del remolque. Si no la lleno, no me va a timbrar. Pero si yo estoy seleccionando un tipo de vehículo que no maneja remolques, como en el caso de la C2, que son camiones unitarios, aquí en este caso, ahí yo no debo de llenar nada. Ahí sí hay que tener cuidado porque eso va junto con pegado. Si yo tengo un vehículo que maneja remolques de acuerdo al catálogo, tengo que registrar el remolque. Si yo selecciono un vehículo que no maneja remolques, no tengo que poner nada en la parte de remolques. La señorita Jenny Martínez nos pregunta que cuando le vendo mercancía a un cliente y traslado en mi propio transporte, ¿qué tipo de carta debo realizar? En este caso sería una carta aporte de traslado y si le está vendiendo a su cliente tendría que ser una carta aporte de traslado que viene de una factura. Espero haya quedado claro la cuestión de los remolques, pero va junto con el tipo de vehículo que yo estoy registrando. No sé si tienen alguna otra duda. Ok, qué bueno, señor Oscar, qué bueno que le quedó claro. De todos modos, si tiene alguna otra duda, pues con mucho gusto nos puede escribir a nuestro correo electrónico si así lo requiere y con todo gusto le vamos a contestar lo que necesite. Nuevamente el señor Oscar nos pregunta que si el CELLA cuenta con todos los códigos postales porque hay algunos que siguen sin aparecer. Bueno, de hecho, con el último restalable del SAI 8, que es el restalable 13, ASPEL actualizó estos códigos postales, pero sí necesariamente hemos tenido problemas con algunos códigos postales porque las poblaciones del interior de la República muchas veces no están debidamente delimitadas, pero este no es un problema de SAI, este es un problema pues, de la autoridad. Y inclusive en muchas ocasiones una población que en su momento la población piensa o cree que tiene un código postal, resulta que tiene otro código postal diferente.
Lo que hemos hecho en estos casos es que, bueno, si yo el código postal no pertenece o no es parte de la población donde voy a entregar, pues utilizo un código postal que esté pues lo más cercano posible a la población en donde yo voy a entregar. Pero bueno, repito, si tiene usted el restalable número 13, los códigos postales actualmente ya están actualizados. No dudo que la autoridad vuelva a hacer alguna modificación en estos códigos postales por toda esta información que hemos tenido que estar recabando y que salga un nuevo reinstalable para volver a actualizar estos códigos. Pero esto es porque la autoridad los anda actualizando o anda ajustando estos códigos. Pero sí, hasta el momento, todos los códigos postales ya están incluidos en la versión del reinstalable número 13 de SAI. La señorita Landy Chuk nos pregunta que si traslada una camioneta ligera menor de C2, recordando que la C2 es un camión unitario de 2 llantas de eje delantero y 4 llantas de eje trasero, dice, y con kilómetros mayores a 30, ¿necesito hacer una carta aporte de traslado? Bueno, si usted mueve mercancía en un vehículo menor a C2, que no sea un auto particular, que no sea un automóvil, y es mayor y pisa una carretera federal y va a llevarla a más allá de 30 kilómetros, sí, necesita una carta aporte y también obviamente necesita pues que su vehículo tenga permiso de carga de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Les repito, el vehículo unitario C2 es el que tiene 2 llantas de eje delantero y 2 llantas de eje trasero. Muchas empresas tienen habilitadas, por ejemplo, estas que les conocen como panel o estas vagonetas, las tienen que son, inicialmente son vagonetas de pasajeros, pero las habilitan para carga. Estas son inferiores a C2, pero también pueden llevar carga, pero como si están registradas como uso particular, deben de tener un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para llevar carga. ¿Alguna otra pregunta? Un saludo a la señorita Adriana Méndez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Adriana? Qué gusto tenerla aquí en este webinar con nosotros. Hasta el día de hoy hemos realizado o hemos configurado muchas cartas porte con nuestros clientes pues bueno, fuera de los problemas técnicos que puede presentar la configuración y la emisión de esta carta porte, en la mayoría de los casos, si no es que en todos, hemos tenido muy buenos resultados y pues actualmente ya están emitiendo ellos sus cartas portes sin ningún problema. No es tan complicado, pero sí hay que tener en cuenta algunos detalles, pero bueno, eso nosotros lo solucionamos en su momento a nuestros clientes para que ellos puedan hacer estas cartas portes con su Aspel Size sin ningún problema. Gracias Adriana, qué bueno que obtenga información importante con estos webinars que ofrecemos a nuestros clientes y amigos. Es muy importante volverles a comentar que sí chequen, gestionen y averigüen eh, el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para sus vehículos de carga que tengan registrados en su tarjeta vehicular
o su tarjeta, sí, la tarjeta de circulación, perdón, los tengan registrados como vehículos particulares, porque estos vehículos necesitan un permiso. No obstante, que piensen o no piensen o no crean que son o no de carga, pues la autoridad nos está pidiendo un número de permiso y llegando el 1 de abril tenemos que poner el número de permiso correcto, porque si no, entonces estamos emitiendo una carta aporte con errores y nos podemos ser acreedores a alguna multa o sanción. Gracias, señor Oscar, para servirle. Bueno, parece que ya no tenemos ninguna pregunta. Si no tienen ustedes inconveniente o no tienen alguna otra cuestión o tema que tratar, pues daríamos por terminado este webinar. Espero que la información que hayan obtenido del mismo haya sido relevante para ustedes. De todos modos, si ustedes gustan, les podemos hacer llegar esta presentación. También va a estar el video de la misma para que ustedes lo puedan ver también en su momento o en el momento que ustedes lo requieran. Y obviamente, pues también están nuestros medios de contacto en donde también les podemos ayudar para que puedan ustedes emitir estas cartas portes sin ningún problema o que tengan la certeza de que la están emitiendo con todos los datos que la autoridad pide y que no van a tener ningún inconveniente futuro. Bueno, parece que sí ya no tenemos ninguna pregunta, pues damos por terminado este webinar. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo. Realmente para nosotros es un gran gusto poder ayudarlos y poderles informar en estas sesiones de todos los cambios de la autoridad. Haremos otros webinars más adelante. Hay muchos temas pendientes de las nuevas reformas que hubo a nivel fiscal. Y pues bueno, ya hicimos la semana pasada lo que es los cambios que hubo con la versión del CFDI 4.0 y vamos a hacer algunos otros más. Esperemos estén pendientes y les haremos llegar la información para que en su momento se puedan ustedes conectar a estos webinars. Pues bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias y estamos nuevamente por aquí viéndonos en estos webinars. Cada asesor les da las gracias y nos estamos viendo después.